La congresista Margot Palacio el día de hoy participó del Foro Internacional sobre los Derechos Humanos en el Perú, donde ha denunciado que hasta el día de hoy no hay ningún detenido por los fallecidos en las protestas sociales en el Perú. También denunció que hoy están persiguiendo a los líderes, los está acusando falsamente de terrorismo. También hoy está cuestionando a los medios de comunicación porque trataron de proteger a Dina Boluarte. Y decía pues que las marchas eran financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal. Entonces hasta el día de hoy también siguen detenidos los dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho. De los 7 detenidos ya hay 3 liberados, pero aún los siguen persiguiendo. Vamos a escuchar pasajes de la intervención de la congresista Margot Palacio. Desde este Congreso de la República, y que finalmente esta señora Dina Boluarte es el resultado de lo que viene a ser un golpe parlamentario, ¿no? Obviamente todas las formas de hacer el control político, entre comillas, en contra del gobierno, en este caso de Pedro Castillo, generó pues una crisis, una inestabilidad, hasta el punto que lamentablemente lo haya orillado al expresidente a tomar una lamentable decisión y leer pues este discurso donde indicaba o señalaba que se iba a dar un golpe de Estado. Pero no es más que un resultado de este golpe parlamentario que se ha venido dándose desde el 28 de julio del 2021. Entonces vemos cómo son los mecanismos de este sistema, y que también inclusive no solamente está el Congreso Ejecutivo, sino que también hay otros poderes que lamentablemente no hacen su trabajo, como lo ha señalado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso es el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque hasta el día de hoy no hay ningún, en este caso, retenido o apresado, ¿no? En este caso hablamos de policías o militares, que pues claramente hemos visto quienes pues han disparado en contra del pueblo, ¿no? Y hay informes periodísticos como Hildebrand y sus 13 que dan nombres y apellidos, ¿no?, de militares que en el caso particular de nuestra región, en Ayacucho, dispararon, ¿no? Inclusive ahí se da a conocer estas actas donde ellos retiran inclusive de los armamentos, y que finalmente, de acuerdo a los peritajes, sí, son, en este caso, balas que han sido, o pertenecen en este caso a las fuerzas militares y policiales. Entonces aquí, ¿qué más prueba tendríamos que tener? Y esperemos pues que el Poder Judicial y el Ministerio Público realmente puedan hacer su trabajo de investigar y no pretender acallar al pueblo y decir pues que eres terruco, porque está pasando en este momento también. Nosotros, si ustedes revisan por redes sociales, cuando hablamos y en este caso alzamos la voz en contra de estas graves violaciones a los derechos humanos, nos dicen populistas, nos dicen terroristas, nos dicen senderistas. Entonces, quien habla y alza la voz en defensa del pueblo es terrorista. No importa si eres congresista, no importa si eres líder social, pero si defiendes, en este caso, al pueblo, si defiendes y alzas tu voz y rechazas las graves violaciones a los derechos humanos, eres terrorista, eres terruco. Obviamente serán pues, los troles que acostumbradamente, a través de el ocultamiento y detrás seguramente de las laptops o celulares, finalmente atacan a pues, personajes que rechazan y denuncian estas graves violaciones y vulneraciones a los derechos humanos, en este caso, que se ha podido evidenciar, reitero, gracias a las redes sociales. Bien, pero vamos a ver acá la participación, o vemos en una PPT también como no solamente son los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sino también uno que ha jugado su rol importante en este proceso, en el cual ha habido 49 peruanos asesinados por impactos de bala, es que los medios de comunicación también han jugado su rol importante.
en todas las portadas veíamos, ¿no? Y prácticamente señalaban que estas movilizaciones desde el 7 de diciembre eran pues financiadas por narcotraficantes, ¿no? Eran promovidas por gente sindicada a Sendero Luminoso, lo cual esto ha sido falso. ¿Y qué quisieron hacer para poder, en este caso, estigmatizar más al hombre de los Andes? Es a la región Ayacucho, obviamente, y esto hay que recordar qué es lo que pasó en Ayacucho en la época de los 80 y cómo se estigmatizó al hombre de los Andes, porque los que somos de Ayacucho sabemos muy bien que cuando tú salías fuera de tu región y decías que eras de Ayacucho, te decían terruco. Así de simple. Cuando tú eras de Ayacucho y venías a Lima a trabajar y decías que eras de Ayacucho, no te daban trabajo. Estamos hablando de la época de los 90, parte del 2000. ¿Cómo esa estigmatización puede durar años y años, décadas y décadas en un ciudadano, en un peruano y peruana? Eso no se da cuenta esta gente que lamentablemente habla, ¿no?, sin ver el impacto negativo. Y vamos a hablar del impacto negativo en el caso de los dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho. Se detuvo a 7 integrantes del Frente de Defensa de Ayacucho y que al día de hoy 3 han sido liberados. Porque no hay sustento del Ministerio Público para continuar teniéndolos en prisión preventiva. Es así. Yo veía una de las audiencias en donde señalaba lo siguiente, que le preguntaba al fiscal, ¿hay pruebas concretas? No, solamente hay un parte de la DINCOTE donde dice, pero le decía al fiscal, no nos podemos basar en dicho, qué acto o acción, documento concreto hay donde a él se les indique o a esa persona se les indique como si fuera terrorista. No había. Hace 2 semanas han sido liberados 3 ayacuchanos de los 7 que han sido detenidos abusiva, arbitrariamente en Ayacucho. ¿Por qué? Pero el gran daño que se le ha hecho, ellos han sido retirados de su trabajo, ya no tienen trabajo porque obviamente inclusive nos han señalado que el Ministerio Público o quienes hayan sido han ido a su trabajo. Inclusive a una de las señoritas, no voy a hablar los nombres, porque tampoco estoy autorizada de hablar, ¿no? Se han dado el tiempo de ir y visitar su trabajo y como ella trabajaba con niños, inclusive han pretendido decir que ella estaba haciendo apología al terrorismo con los niños. Mire, hasta los niveles a los que ha llegado, ¿no?, este sistema con tal de continuar gobernando bajo la represión, bajo el miedo y bajo lo que hemos visto, disparar a su pueblo. Y lo voy a repetir, porque aquí los videos lo evidencian. Los videos lo hemos visto y están circulando en todos los medios y las redes. Lo que se ha visto es militares disparando a diestra y siniestra contra el cuerpo de seres humanos, como también lo ha señalado la Corte, Amnistía Internacional, la Corte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la propia OEA, en un primer pronunciamiento donde dice los disparos han sido dirigidos a la cabeza y al tronco, es decir, donde están los órganos vitales, con la única finalidad, aparentemente, obviamente, de victimar a estas personas que se movilizaban. Pero volvamos al caso del Frente de Defensa de Ayacucho. ¿Por qué los liberaron? Nos preguntamos, ¿no? Y el daño que se le ha hecho a ellos, a su familia y a nuestra propia región de Ayacucho, ¿quién va a resarcir? Hay un congresista que decía que saquen las armas y los disparen a los que se venían movilizando. ¿Alguna señora que se dice llamar presidenta de la República y que como Poncio Pilatos dice que yo no tengo, solo tengo mando y no tengo comando? ¿A ella va a reparar todo el daño moral, psicológico, económico a estos hermanos? Entonces, aquí tenemos que hablar sobre cosas concretas, no nos pueden nublar, ¿no?,
en este caso, posiciones tal vez que de manera irracional las pretendemos llevar. Aquí hay videos, hay pericias, hay necropsias de ley, hay documentos fehacientes que corroboran que efectivamente nuestros hermanos que han sido asesinados han sido producto de armamento que utilizan los policías y los militares. Ahora, nosotros exigimos el debido proceso a estos hermanos de Ayacucho que han sido detenidos y continúan todavía 4 de ellos detenidos hasta el día de hoy. Reitero, la DIRCOTE no puede hacer informes y decir, dice, habría o podría. ¿Se imaginan el gran daño que hace a esta familia, a estas personas? Inclusive hay un joven estudiante de Derecho de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga también que ha sido detenido, joven de 20 años, que para ellos, según la hipótesis fiscal, él era pues el mando político de Sendero Luminoso. Miren cómo todas estas triquiñuelas ha querido y ha pretendido armar este gobierno, reitero, producto de un golpe parlamentario para poder, en este caso, sostenerlo. Y no solamente han hecho eso con la región de Ayacucho, también lo han hecho con Apurímac. Ahí estaba una maestra, que ya lo ha mencionado también el colega Américo Gonzo, ¿no?, proveniente de Apurímac, Andahuayla, una mujer andina, una maestra andina, que su gran delito ha sido, en este caso, pues llevar y tener consigo 1.200 soles. Para eso, ¿no?, la tesis fiscal dice que ella ha sido pues la que habría, en este caso, financiado todos estos actos terroristas. Entonces, esta estigmatización no sirve más para qué, para neutralizar, para meter miedo al pueblo y no salir más a las calles. Y si esto va unido al uso de las armas, como lo hemos visto, obviamente, en este caso el pueblo no va a salir, ¿no? Inclusive veíamos en las movilizaciones como varias hermanas y hermanos sacaban sus carteles y decían, no soy no soy terrorista. Entonces, es una forma también, en este caso, de hacer un llamado a la población y decirle que obviamente no somos terroristas, somos ciudadanos de los Andes que queremos y exigimos, en este caso, una mejor atención de parte del Estado, un Estado que ha estado totalmente a espaldas de su pueblo y más aún de pueblos como los que se encuentran en el sur, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno, y regiones que somos también ricos en minerales, en cobre, en plata, entre otros, pero a la misma vez pobres y postergados, sin servicios básicos, sin agua, entre otros. Creo que el derrotero no va a funcionar. Ha habido y han participado ya varios organismos internacionales, han venido a nuestro Perú, y creo que a través de esa justicia internacional es que se va a encontrar esto, justicia en el Perú. Y para poder concluir, estimados hermanas y hermanos que nos están escuchando y viendo a estas horas, que desde el 19 de diciembre se envió un documento a la Corte Penal Internacional que se encuentra en La Haya, para que ellos puedan accionar desde esa instancia y tomar este caso, porque había una sistemática violación a los derechos humanos. El 19 de diciembre del 2022. Nuevamente se envió el 22 de diciembre del 2022 a la Corte Penal Internacional. El 3 de enero del 2023 a la Corte Penal Internacional y nos responden ellos el 9 de enero del 2023, indicando que de acuerdo al Estatuto de Roma no cumplía algunos requisitos la denuncia que se hizo. Asimismo, también se envió a varias relatorías de la Organización de las Naciones Unidas, como la violación a lo que viene a ser a la libre forma de reunirse
y de las movilizaciones a los defensores y a otras relatorías de las Naciones Unidas para que también puedan tomar alguna acción frente a esta grave vulneración y violación a los derechos humanos. Y el último documento que se envió fue al relator que vino al Perú la semana pasada y que todavía se encuentra hasta el día 18 de este mes, que se encuentra todavía en el Perú, es Clement Boulet, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la Organización de Naciones Unidas, para que con todos los elementos, con los informes de amnistía de la propia Defensoría del Pueblo, con también este informe de Human, que es otra también ONG obviamente internacional, en donde también detalla claramente y más específico, con peritajes, con necropsias, en donde eso no se puede refutar, ¿no? Que con estos argumentos pueda, ¿no?, trasladar también a la Corte Penal Internacional y que se tome este caso, porque ha habido una grave violación a los derechos humanos y más enfocado a comunidades quechuas y comunidades aymaras. Yo sé que la justicia va a llegar en algún momento. Las muertes no van a ser, en este caso, no sancionadas, y la estigmatización de Terrupeo hace un grave daño, y espero que eso la población lo pueda entender. No somos terroristas, somos ciudadanos que exigimos que se nos respete nuestros derechos, que el Estado pueda escuchar a ese pueblo y no reprimirlo con balas, como lo ha hecho a partir del 7 de diciembre. Gracias.